Llevo varios años sirviendo al Señor y para mí es un tremendo privilegio el poder servir todos estos años y los que Él me dé, poder estar participando en el trabajo de su obra. Esto ha permitido a lo largo del tiempo haber hablado con muchísimas personas en distintas circunstancias y en distintas situaciones. Y encuentras una serie de posiciones, una serie de problemáticas que se presentan en las vidas. Cada uno de nosotros somos un mundo. Decía mi suegro, cada hogar es un mundo. Y si abriéramos la puerta de cada una de las casas, nos encontraríamos con tantas historias tan variadas y tan diferentes. Y venimos aquí a la iglesia el domingo por la tarde. Cantamos, alabamos y bendecimos al Señor porque el Señor ha cambiado nuestras vidas y nos ha sacado de nuestra antigua manera de vivir en el pecado. Nos hemos arrepentido de ese pecado y nos ha traído a su reino de la admirable, a su reino de paz. ¿Verdad? Y predicamos eso y enseñamos y trabajamos para que la gente que no conoce al Señor como su Salvador personal pueda experimentar esto mismo que nosotros experimentamos, porque el Evangelio, la palabra viva, ha transformado nuestras vidas y nos ha puesto en una situación especial. Sin embargo, me encuentro, como decía, a través de distintas circunstancias, que ese poder transformador que ha traído salvación a nuestras vidas no siempre produce el mismo resultado de cambio en las situaciones de nuestra vida. ¿Sí? Somos nuevas criaturas, Dios nos ha hecho sus hijos, de eso no tenemos ninguna duda, como no hay que pesarlo en ninguna balanza, simplemente es fe y creemos en la palabra de Dios, creemos que somos salvos, que somos nuevas criaturas. Y eso no se discute. Sin embargo, la realidad de la palabra muchas veces no se hace completamente palpable en nuestras vidas. Y estuve negociando ahí con Dios y le digo, Señor, ¿qué es lo que nos pasa para no poder experimentar todo el potencial de tu palabra en nuestras vidas? No sé si habéis prestado atención a la letra de las canciones que cantábamos al principio. Todas ellas hablaban de victoria. Todos ellos hablaban de triunfos en el nombre del Señor. Hablaban de gozo y alegría. Como decía la canción esa, gozo para cantar, libre para cantar, libre. Y a veces, libre para cantar, libre para... Nos reímos, pero es que nuestros corazones muchas veces están quebrados. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu pueblo? Y entonces la palabra me ha respondido. La palabra me ha hablado. Y quiero compartirles con vosotros esta palabra. Y si me acompañáis, vamos a leer Santiago. Aquel libro del Nuevo Testamento que siempre la relacionamos con la lengua, con el hablar. Hablamos de Santiago y decía, sí, el de la lengua, el del hablar. Pero Santiago tiene un capítulo, el capítulo 4, y este capítulo 4 nos habla de una realidad acerca de la oración y de nuestra posición como cristianos. En algunas versiones la Biblia pone como título, creo que sometidos a Dios o someteos a Dios. No sé lo que dice tu versión. Hoy tenemos muchas versiones digitales y cada una tiene una historia. Pero vamos a leer unos cuantos de los primeros versículos. Tenéis Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en estos versículos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y hago un stop aquí. La carta está dirigida a cristianos. No está dirigida a personas que no conocían el amor transformador del Señor. Así que este mensaje es también para nosotros. Y
La pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Una realidad de muchos cristianos, lamentablemente. Anhelamos tener, oramos, clamamos y parece que no hay respuesta. Pero aquí viene, dice, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y sigue diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fuerte esta palabra, pero creo que muestra una realidad palpable en ciertos ámbitos de los cristianos evangélicos. Levantamos una bandera de salvación, de vida cristiana conforme a su palabra y sin embargo estamos luchando con una serie de circunstancias y tenemos la respuesta en esos primeros versículos, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Bien, vamos por parte. Como cristianos levantamos de manera habitual el poder de la oración. ¿Alguien duda del poder de la oración? ¿Alguien duda del poder de la oración? No. La oración que hace el pastor en la iglesia, esa es la que vale. No exclusivamente. ¿Cuál es la oración que vale? La oración de fe del cristiano, todas tienen el mismo valor delante del Señor, pero hay que saber hacerlo. Hay que saber experimentarlo. Así que cuando levantamos esa bandera cristiana, decir, tenemos que orar más, tenemos que clamar. Amén, sí, tenemos que orar y tenemos que clamar, pero también tenemos que hacerlo conforme a las instrucciones que la palabra de Dios nos da. Porque si no, oraremos y no recibiremos. Y la verdad que he escuchado muchas veces, he orado, pero el Señor no me responde. Parece como que está sordo. Y le grito más y parece como que no responde. Así que vamos por parte. Si leemos esas frases de ese versículo, vemos que la primera observación que hace es que no recibimos porque no pedimos. Y esta es una realidad grande como una casa, pero esos chalezotes grandotes, de que el cristiano no ora lo suficiente que debe orar. ¿Sí? Nos pasa a todos, vamos. Me pasa a mí, o sea, no creo que soy un bicho tan raro. Nos pasa que luchamos porque la oración es el arma secreta que Dios nos ha dado y el diablo lo sabe, entonces va a encontrar que tengo que ir a trabajar, que se me hace tarde, que dejé los cacharros sin limpiar, que tengo que ir a no sé qué, que tengo que hacer no sé cuánto y ahora estoy cansado y mañana será otro día y ya oraré o no. ¿Sí? El que diga algo diferente seguramente
Es que tenemos esa lucha. El diablo sabe que esa es nuestra debilidad y nos ataca. Así que muchas veces, esto es una realidad, no recibimos porque no pedimos sencillamente. Porque no estamos... Sí, hacemos, Señor, gracias por estos alimentos, pedimos que tú los bendigas, gracias por sostener nuestras vidas, por guardarnos y por cuidarnos, y amén, y gloria a Dios, y esa es toda la oración que hacemos. Tal vez ya somos más avanzados y tenemos nuestro plan de lectura diaria, y cogemos nuestro pan diario y leemos el versículo, que es un buen método para leer de manera ordenada, de manera sistemática, una porción bíblica, y eso a lo mejor nos lleva a un motivo de oración. Luego lo que ocurre es que tenemos una serie y nuestra oración es ese clamor de, Señor, necesito que me ayudes a llegar a fin de mes. Señor, sácame este problema. Señor, elimina aquella otra cosa. Y le pedimos a Dios que sea nuestro sirviente, vamos. Le estamos pidiendo. Pero es esa la oración que Dios quiere, realmente Él quiere que pidamos, pero que lo pidamos de manera sabia. Así que, primer fallo que yo veo es que no oramos. La segunda cosa que veo es que nuestras oraciones son equivocadas. Cuando hablamos con Dios, ¿acerca de qué hablamos? ¿Pedimos solo para que Dios satisfaga nuestros deseos? ¿Buscamos la aprobación de Dios en las cosas que ya hemos decidido? ¿Cuántas veces Señor, bendice esta decisión que yo he tomado? Y el Señor está mirando al cielo y dice, ¿por qué no me preguntaste si yo estaba de acuerdo con esa decisión? ¿Y ahora quieres que te bendiga? Pues es que me es imposible porque no has consultado si esa decisión era de bendición para tu vida. Y pretendemos que nuestra oración, Señor, es como yo me acuerdo, mi pastor, cuando yo era jovencito, nos hablaba a los jóvenes y nos decía, Señor, te pido por mi futura esposa. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que la prepares como esa princesa especial para mi vida. Pero te ruego que sea María, o Pepita, o Juanita. Entonces, le dábamos todas las instrucciones al Señor y nos reíamos un montón de jóvenes. Ahora ya creo que eso no se estila, pero teníamos ahí en la juventud y claro, teníamos el ojito para la chica y que Señor, que sea fulanita, que sea menganita, antes de conocerla a Olga. Estoy hablando de mis 13, 14, 15 años allí en la iglesia. Y claro, nos empezaba a gustar las chicas y ay, mira qué buena que está esa. Claro, ¿es normal o no? ¿Sí? ¿Cómo oráis para vuestra futura pareja? ¿O no oráis? Tal vez no oráis. Les desafío a la juventud que oren por este tema. ¿Queréis respuestas de parte del Señor? Pedir, orar. Es un tema que Dios tiene control sobre sus vidas. Sois una juventud preciosa, un tesoro especial en las manos del Señor. Y si lo ponéis en las manos del Señor, Él se encargará de bendecirles también y de darle la respuesta a esa petición tan especial. Pues debemos orar sabiendo que nuestra oración no está condicionada de antemano, sino es una oración puesta en fe en las manos del Señor. Muchas veces también, y lo dice el texto, pedimos y no recibimos porque pedimos mal y a continuación dice para nuestras propias apetencias, para nuestros propios placeres. Y esta es tal vez la realidad más gorda y más fuerte de toda esta cosa referente a la oración. Pedimos para que Dios satisfaga nuestros deseos personales, materiales. Y digo, ¿es malo orar para que Dios nos bendiga materialmente? Claro que no. El problema es cuando transformamos nuestra oración prioritaria en la bendición material. Cuando Dios nos dejó claramente estipulado de que busquemos primeramente el reino de Dios
y su justicia, y las demás cosas vendrían por añadidura. Yo desafío a la iglesia a cambiar el estilo de oración, a cambiar la forma en que presentamos nuestras necesidades. Yo he vivido a lo largo de mi vida, de mis 58 años, algunas situaciones muy tensas, muy dramáticas. Fueron los tiempos donde más he buscado al Señor en oración. Y en esos momentos intensos de oración, recibí verdaderamente respuesta cuando deposité toda mi carga y toda mi ansiedad en el Señor. Y dije, Señor, no tengo ni idea de cómo resolver esta situación, no quiero nada para mí, pero quiero que tú intervengas de una manera poderosa. Y en luchas y en guerras espirituales que tuve en distintas oportunidades, vi a lo largo de mi vida y veo a lo largo de mi vida una experiencia maravillosa de bendición. En primer lugar, espiritual. Una paz interior que ninguna otra persona, ni ninguna otra situación, ni el dinero, ni la salud, nada me puede dar, solamente el Señor. Y cuando descansé en el Señor se ocupó de resolver mis problemas. Y hoy miro para atrás y digo, anda Señor, qué bien que lo has hecho. Ole por ti, eres el campeón. De verdad, mi vida puede hablar de muchos momentos donde hay testimonios preciosos de la mano poderosa de Dios obrando en mi vida. Por eso sé que la oración funciona. Pero cuando no lo hacemos, ¿has visto lo que dice el versículo siguiente? El de, puedes ponerlo en pantalla, creo que es el 3 o el 4. Está por allí. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué quiere decir la palabra con esto? ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué mete este versículo después de lo que dijo anteriormente? Oh, almas adúlteras. Aquí dice adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿Qué mezcla hace aquí? No sé si alguna vez has leído este pasaje y te has preguntado esto. ¿Saben? Porque cuando leemos Santiago, y especialmente este capítulo 4, nos vamos directamente al versículo, no recuerdo bien, pero el 7 o el 8 que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, y levantamos bandera de ello. Pero ya vamos a llegar a ese versículo también, pero primero está esto. Primero está todas estas cosas. Aquí habla algo interesante, habla de adulterio. Adulterio literal, físico, espiritual. Y tuve una cita cruzada con el capítulo 16 de Ezequiel. No vamos a leerlo, pero el capítulo 16 de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Dios habla a través del profeta y les muestra que Israel, el pueblo escogido por Dios, se comportó como una vil ramera, prostituyéndose detrás de, y menciona poblaciones, y menciona Egipto y otras naciones vecinas, diciéndole, no literalmente que se prostituyó físicamente, pero hace un símil, una comparación acerca de lo que es una prostituta, entregándose al amor, a la pasión física, carnal, con hombres, haciendo una similitud de una entrega de lo que Dios había puesto, que era la santidad y la pureza, entregándolo a ídolos de Egipto, ídolos de las naciones vecinas. Y encima, como para más inri, cuando una prostituta se prostituye, el hombre que mantiene relaciones con la prostituta le paga. ¿Sí? Así dicen que funciona la cosa. Se paga por esos servicios y se mueve mucho dinero. Sin embargo, la Biblia dice, ha sido tan tonta, hablando al pueblo de Israel, de que en lugar de que te paguen, has pagado. Miren, tengo aquí unos versículos.
el 32 al 34 dice, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibes a ajenos. A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados. Y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso ha sido diferente. Y cuando la Escritura nos habla, oh almas adúlteras, en realidad en el original está usando el femenino, el término adúltera, relacionándola con la iglesia, que la iglesia se prostituye detrás de búsquedas de cosas superficiales, banales, idolátricas. Y encima entregamos en lugar de recibir. Y empiezas a entender por qué tu oración puede ser no contestada. Fuerte, ¿no? Pero tenemos una tremenda necesidad, como iglesia, como pueblo de Dios, de mantenernos santos, limpios y puros en toda nuestra manera de vivir. Esto es fácil decirlo, difícil de hacerlo, ¿o no? ¿Pero estamos solos en esta labor? Dios está atento a ver, la iglesia de Altea está escuchando las instrucciones acerca de la oración. Si ellos solamente llegaran a pedir con un poquito de sabiduría, yo los voy a tomar de mi mano y los voy a bendecir. Y los voy a llevar a lugares especiales de bendición. Ya dejará de ser un problema llegar a fin de mes. Crisis, gobiernos. ¿Quién te ha mandado a ti a luchar contra esas cosas? Dios nos ha traído a lugares especiales y nos ha dicho que si lo buscamos a Él, Él se encargará de las demás cosas. Llegarás a fin de mes. Resolverá tu situación personal que estás viviendo, de enfermedad, de relaciones y lo que sea. Pero es hora de que como iglesia dejemos de prostituirnos espiritualmente detrás de cosas que son banales y superficiales y entremos en el verdadero compromiso y entrega de las cosas espirituales. Cuando la Biblia habla, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y dice más también la palabra, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo. O sea, la amistad con las cosas del mundo hacen que traicionemos vilmente a Dios y nos provoca una separación. Fuerte, ¿no? Pero es la realidad y yo creo que ya llegó tiempo donde la iglesia experimente aún más, no digo que no lo ha experimentado, pero aún más experiencias transformadoras en el campo espiritual. Que empecemos a vivir ya no una oración de lamentación, sino una oración de proclamación de triunfo en el nombre del Señor Jesús. Iglesia, escuché varios amén, pero creo que debería ser un amén más grande. Llegó la hora donde debemos vivir y experimentar una oración poderosa que nos lleve a una situación triunfante en el Señor. Eso porque se lo dije. ¿Vamos a vivirlo? Ya bajó el amén. No pierdas el entusiasmo por lo que Dios puede hacer. Miren, no son cosas naturales, cosas que ojo no vio, ni corazón sintió, ni oído oyó, son las que vamos a experimentar. Yo no quiero que resuciten muertos, porque no necesito que resuciten muertos, pero sí quiero vidas transformadas por el poder de Dios. Quiero matrimonios unidos por el amor de Dios. Quiero familias consolidadas, firmes, entregadas con pasión
y con toda su fuerza a lo que Dios quiere. Y el mundo empezará a conocer lo que verdaderamente significa seguir a Dios. No porque tú y yo seamos guapos, que lo somos, sino porque Dios es maravilloso y clava profundamente allí en el corazón de las personas cuando se vive apasionadamente el Evangelio. Uy, cuántas cosas. Dice estos versículos también, pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Sabías de que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros tiene celos por cuidar de nuestra vida? Aquel día maravilloso que hemos aceptado al Señor Jesús, el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas. Y desde ese momento nos anhela apasionadamente. Y cada vez que nosotros metemos la pata al Espíritu, ay, pues no lo hagas. Porque nos ama, nos anhela. ¿Ignoráis? No, no lo ignoren. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. Palabra mágica para el cristiano. La varita mágica, la lámpara de Aladino. ¿Cuántos han usado este versículo para decir, tenemos que pedir y se nos dará? Y eso funciona así porque es palabra de Dios. Pero el versículo tiene contexto. Y ese contexto me lleva a mí a tener una posición espiritual determinada para poder hacer que estas cosas funcionen. Decían los versículos que leíamos en Santiago 4. Pedimos y no recibimos. Y aquí este versículo dice, pedid y se os dará. Entonces la Biblia se contradice. El fallo está en nosotros, en que no hacemos funcionar nuestra fe. El fallo está en que nosotros no cumplimos las reglas, los requisitos, las condiciones que Dios pone. Dice los versículos siguientes, a ver si los busco, que los tengo aquí arriba. Después de este... Pero Él da mayor gracia, el versículo 6. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Podemos poner ese versículo, lo dejamos ahí puesto. Dios resiste. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Yo tengo aquí una definición y la voy a leer literalmente para no marear la perdiz. La palabra soberbia proviene del latín superbia y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Es una sobrevaloración del yo respecto de otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. La soberbia se diferencia del orgullo en que este último es disimulable. Cuando podemos ser orgullosos si podemos disimularlo muy bien. Pero la soberbia es la altivez que surge dentro de nosotros mismos, manifestándonos o posicionándonos en una situación de superioridad. Esto es un problema que suelen tener las personas con un alto coeficiente intelectual, porque este tipo de personas suelen creer que por su capacidad analítica, su capacidad intelectual y por su razonamiento, pueden llegar a estar por encima de los razonamientos de los demás y los llega a poner en un grado de soberbia. Tal vez no lo manifiestan,
pero sí lo viven internamente. Y pregunto yo, no me contestéis, pero pregunto yo, ¿será que en la iglesia existe la soberbia? Claro, la soberbia existe en todo el mundo y en toda la humanidad porque está en el corazón del hombre. Y quién más, quién menos, trata de sentirse con alguna capacidad por encima de los demás. Y sobre todo los hombres nos hace sentir como el macho. El macho ibérico, que se levanta allí como, aquí el que tiene los pantalones en casa soy yo. Así que 4 golpes en la mesa, aquí se dice lo que yo digo. Y se marca una diferencia. Estoy banalizando un poco la expresión para que entendáis que la soberbia existe y existe también dentro del contexto del cristiano. Y es lamentable porque dice la palabra de Dios que Dios... espérate. Sin embargo, Él da gracia a los humildes. ¿Cómo funciona la oración? Pues con humildad. Señor, cuando recibes la respuesta de parte del Señor es cuando doblas tu rodilla y dices, Señor, ya no puedo más. Soy un pobre desgraciado. Échame un cable, ayúdame, porque no puedo más. Entonces viene el Señor y dice, ay, por fin te has humillado. Y nos levanta. Y se acerca a nosotros. Dice que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y el siguiente versículo lo puedes poner, el 7. La soberbia también está considerada popularmente como uno de los pecados capitales, ¿no? Yo no conozco mucho de los pecados capitales y esas historias que hay por allí, pero está dentro de ese catálogo de pecados especialmente designados. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, o de vosotros huirá. Aquí tenemos la clave de la historia. No nos quedemos con la última frase del versículo. Empecémoslo desde el principio. Recordemos todo el contexto anterior que acabamos de mencionar, los 6 versículos primero. Pero la primera cosa que dice es, someteos pues a Dios. Ay, palabrita, someterse. ¿A quién le gusta someterse? A mí no. No. ¿A ti te gusta? ¿Sí? Bueno, ¿qué significa someterse? ¿Qué significa agachar la cabeza y hacer lo que los demás quieren? Eso es manipulación. Someterse es ser obediente en todas y cada una de las cosas que Dios quiere que se hagan en nuestra vida y cumplirlas. Hay muchas formas de sometimiento. Podemos someternos voluntariamente o podemos someternos por la fuerza. Hay fuerzas en el mundo, gobiernos, por ejemplo, que someten a determinadas, o hay instituciones que someten a determinados gobiernos a hacer tal o cual cosa por determinadas fallos, por ejemplo, con el tema de los derechos humanos. Hoy en día se habla mucho acerca de los derechos humanos. Entonces, las Naciones Unidas están luchando mucho para la defensa de los derechos humanos y someten a determinadas naciones a hacer determinadas cosas y normalmente por cuestiones económicas no interesa. Es un sometimiento contra la voluntad. Pero Dios quiere que nosotros, de nuestra propia iniciativa, nos sometamos a Él. Que le seamos obedientes y que le sigamos en cumplir todas y cada una de las cosas. Sometimiento me habla, en primer lugar, de conocer su palabra. Y en segundo lugar, obedecerla al pie de la letra. ¿Saben cuál es el problema que me encuentro con esto? Que conocemos la palabra que nos interesa conocer e ignoramos aquellas cosas que no nos interesan.
entonces nos sometemos de acuerdo a nuestros propios conceptos. Esto es una realidad que se vive. No, a mí no me vengas con esos cuentos, yo es que... no, yo así no quiero. Y hacemos el Evangelio a nuestra medida. Obedecemos determinadas partes que nos interesan de la Biblia y desechamos, ignoramos otras partes. Y ojo, no estoy hablándole a nadie en particular. Estoy diciendo lo que solemos hacer un evangelio selectivo en función de nuestras conveniencias. Y eso no es someternos a Dios, sino es someternos al evangelio que yo me he fabricado para hacer lo que a mí me parece. Y aquí voy a hacer un inciso. Necesitamos conocer toda la palabra de Dios. Y al conocer toda la palabra de Dios significa que nos esforcemos por una lectura sistemática y ordenada de la palabra de Dios. ¿Alguien ha leído el Nuevo Testamento desde Mateo 1:1 hasta el final del Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Algunos me dicen que sí, pero hay muchos que no dicen nada. ¿Sabéis que es muy bueno de programarse el hacer la lectura de la Biblia en determinado tiempo? Hay programas, inclusive si entras a internet o por allí, creo que en la oficina tengo algunas fichas de donde leer la Biblia en un año. Y entonces esos esquemas, por ejemplo, te llevan a la lectura de un capítulo del Nuevo Testamento y un capítulo del Antiguo Testamento y así ir completando. Me he encontrado, y les dije al principio que he hablado con muchas personas a lo largo del tiempo, y una de las cosas que más cuesta cuando empiezan a surgir los problemas es ser sistemático y ordenado en la obediencia a la palabra de Dios. Generalmente el kit de la cuestión del problema está en eso. El tratar de hacer un sistema de tratamiento de parte de Dios a mi manera. Inclusive hay una búsqueda desesperada de determinados métodos de oración y de administración. Y esto es fuerte decir, no estoy en contra de la administración, al contrario. De hecho, muchas veces hacemos un llamado aquí en la iglesia y se ministra específicamente por las personas. Y eso es bueno. Pero lo que no creo y no es bíblico, el hecho de que muchas veces nuestra vida espiritual se sostiene en una continua necesidad de que me oren. De que me oren. Ay, a ver si fulanito, menganito, el pastor me ora porque necesito. El Evangelio no funciona de esa manera. El Evangelio no nos enseña eso. Nos enseña a someternos a Dios en obediencia y Él escuchará las peticiones de nuestro corazón. Amén. Dios es capaz de escuchar tu oración y la mía. Tiene el mismo valor y cada una de ellas es importante. Así que necesitamos someternos. Y cuando ocurre esto en todos los ámbitos de nuestra vida, vamos a poder resistir al diablo, que anda como león rugiente alrededor nuestro buscando de devorarnos. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Cómo termina el versículo? Se irá. ¿Te preocupa el diablo? Pues sométate a Dios. Matemática espiritual. Y cuando te sometes a Dios, Él te dará las fuerzas para poder resistir al diablo. Y el diablo va a tener que salir en vía polvorosa, corriendo como el correcaminos era ese pip, pip, ¿eh? ¿Os acordáis? Pip, pip. Más lejos de estos cristianos, se han sometido a Dios. Yo no me meto con esto, porque con esto no puedo. Dios está de nuestra parte, hermanos. Aleluya. Entusiasma este capítulo. Entusiasma esta posición. ¿Quién iba a pensar que Santiago, en lugar de hablar de la lengua, también hablaba de la oración? Hablar de la oración utilizando Santiago. Me apasiona lo que Dios nos invita a hacer. A entregarnos de manera total, completa, sometiéndonos a su gracia infinita. Aunque nos cueste ello, aunque tengamos que renunciar, orando de manera ordenada y apropiada y dejando que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad.
Aleluya. Les invito a ponerse en pie. Voy a pedir a la alabanza que pase aquí adelante. Aleluya.